Padre, una vez más te pedimos tu ayuda, tu apoyo, tu iluminación. Te pedimos que tu Espíritu Santo tome esta palabra y llegue a nuestros corazones, que nos cambie, Señor, por medio de la obra de tu Espíritu, la obra de tu palabra. Danos las fuerzas que necesitamos, Señor, para ejercer fe y caminar en lo que tú nos estás enseñando esta noche. Te pedimos tu ayuda, tu dirección, tu poder, tu gracia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy día vamos a estudiar el tema de examinar nuestras vidas, de examinar nuestras propias vidas. Hay varias razones que quería estudiar este tema. Una de esas razones es porque es cierto que necesitamos en nuestras vidas espirituales un balance, un equilibrio. ¿Cuántos de ustedes están conscientes de que Dios te ama y que eres salvo no por tus méritos, pero por la gracia de Dios? Que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Que Dios es tu Padre y quiere proveer todas tus necesidades. Que por fe es que muchas de esas necesidades, y por medio de la oración de fe, es que Dios provee. ¿Cuántos de ustedes están conscientes que Dios nunca te va a abandonar y que Él escucha todas tus oraciones? Yo sé que estamos conscientes de esas cosas y son cosas que nos animan mucho. Y siento que estamos viviendo en tiempos donde sí, esas cosas importantísimas que acabo de mencionar y muchas más como ellas, de cosas positivas y del amor y del favor y de la gracia de Dios, se deben predicar y necesitamos escucharlas, pero lo que falta hoy en día con mucha frecuencia es tener ese balance de que nosotros también tenemos responsabilidades, que nosotros también necesitamos actuar, no por nuestras energías, pero Dios te va a ayudar a tener el poder para hacer lo que Él quiere, pero sí hay responsabilidades que nosotros tenemos, y si no cumplimos y si no se las predicamos, entonces va a haber una debilidad en sus vidas, en tu vida y en el cuerpo de Cristo. Entonces, un tema muy importante que necesitamos estudiar es el tema de examinar nuestras vidas, para traer balance, equilibrio a nuestras vidas espirituales. Ok, 2 de Corintios capítulo 13 es el texto que vamos a estar estudiando. Y aquí Pablo está hablando de la disciplina eclesial. ¿Okay? Versículo 1. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente y ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez, no seré indulgente. Entonces, ¿de qué está hablando? Está hablando de que yo voy a llegar a Corintio y yo voy a establecer si las cosas que estoy escuchando acerca de ciertas personas que están pecando en la iglesia son ciertas. Se va a decidir por medio de 2 o 3 testigos, y les prometo que esta vez que yo vaya, yo no voy a ser indulgente, yo no voy a no actuar, no deseo en mi carne actuar, pero no voy a no actuar, voy a actuar. Y está hablando de disciplinar a la iglesia, ¿okay? A los miembros que están en pecado. Entonces, ¿qué es la disciplina? Es cuando la iglesia en su totalidad, que tiene la responsabilidad de disciplinar a sus miembros que persisten en pecado no arrepentido, ejercen ese proceso. ¿Okay? Esa es la disciplina. En 1 Corintios 5, escuchen lo que dice Pablo. Esta es su relación que tenía con ellos. Era de disciplina. Dice en el versículo 1 de 1 Corintios 5, no tienen que voltear ahí. En efecto se oye que entre vosotros hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguno tiene la mujer de su padre. Entonces,
está hablando de que había pecado en la iglesia, y dice, os has puesto arrogantes en lugar de haberos entristecido para que el que de entre vosotros que ha cometido esta acción fuera expulsado de medio de vosotros. Entonces, hay una persona en pecado y ustedes están siendo, en vez de estar entristecidos, arrogantes, y no han actuado para que sea expulsado esta persona que está viviendo con su madrastra. Entonces está en ese capítulo hablando de lo mal que está no ejercer, no disciplinar, no decir nada, pero permitir que esa corrupción exista en la iglesia. Dice, pues yo por mi parte, aunque ausente en cuerpo, presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, cuando estén reunidos, y yo con vosotros en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entregar a ese tal, a Satanás, para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Y dice, vuestra jactancia no es buena. ¿No sabes que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpiad la levadura vieja para que seas una masa nueva, así como lo sois, sin levadura, porque aún Cristo nuestra Pascua ha sido sacrificado. Entonces no está bien que se estén gloriando, que son muy amorosos, pero tienen una masa que le están echando una leuda de pecado y de corrupción, y no reconoces que estás destruyendo la iglesia. Oren para que sea una masa nueva y limpia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que se manifiesta la disciplina eclesial como una persona que está en pecado? Puede ser algo tan simple como una reprensión. Hermano, hermana, no puedes hacer esto, no puedes maltratar así a tus hijos, o algo simple así, ¿verdad? O puede ser algo ya más complicado, como llegar después de un proceso de hablar con la persona, de rogarle a la persona que cambie su manera de vivir, especialmente en casos de fallas morales. Puede llegar a un proceso donde esa persona es excomulgada, excommunicated de la iglesia, ¿okay? Y hay otras acciones que se pueden tomar entre la reprensión y la excomunión, como no dejarlo servir en alguna área, no dejar a esa persona participar en comunión. Y en el Nuevo Testamento esta disciplina se ejerce cuando hay, por ejemplo, inmoralidad, división, falsa enseñanza, una vida desordenada cuando la persona no quiere trabajar, cuando hay una familia donde el matrimonio hay constante abuso o discordia. Entonces, esa es la disciplina. Pablo está escribiendo en 2 de Corintios 13, cuando yo llegue, yo voy a disciplinar, ¿ok? Y tenemos que hacernos la pregunta, ¿cuál es el propósito de la disciplina en la iglesia? Es para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo tiene que ser honrado en su iglesia. La iglesia es su cuerpo. Cuando dejamos el pecado en la corrupción, estamos permitiendo la corrupción en su cuerpo, ¿okay? En su cuerpo. Y segundo es porque la iglesia es su novia. Es su novia y Él la quiere pura, porque ese matrimonio todavía no se ha consumado en la actualidad. Y por amor a esa persona que está pecando. No amas a la persona si tú permites, sabiendo que está en pecado, que continúe. ¿Okay? Esa persona está, su comunión con Dios está muy limitada, y si esa persona no es creyente, entonces ¿qué dice eso de nosotros que no queremos hablar con él o con ella? Otra cosa que ocurre cuando hay una disciplina y llega a ser pública, porque hay extremos casos donde la disciplina llega a ser pública, es que santifica. Si tú escuchas que el pastor fulano cayó en pecado y que se está reprendiendo en frente de toda la iglesia, tú vas a sentarte ahí y tú vas a decir, wow, Señor, ¿y qué tal yo? Y eso yo lo he experimentado en una iglesia. He experimentado cuando trajeron a un pastor enfrente
y hablaron de su adulterio y yo estaba sentado en ese asiento diciendo, Señor, ¿qué tal mi vida? ¿Cómo está mi vida? ¿Verdad? Pero hoy en día esto no es común. No se escucha con mucha frecuencia que las iglesias practican, y las que no practican la disciplina, no hay una excusa, es simplemente un rebelión. ¿Okay? Entonces aquí en 2 de Corintios 13, Pablo dice, yo voy a llegar y yo voy a disciplinar. ¿Okay? Hay que leer el versículo 1 otra vez. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por el testimonio de 2 o 3 testigos se juzgarán todos los asuntos. Dije previamente cuando estuve presente la segunda vez, y aunque ahora estoy ausente, lo digo de antemano a los que pecaron anteriormente y también a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente, voy a actuar. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles eran los problemas que tenía esta iglesia anteriormente? Ya leímos uno. Había un hermano, un supuesto hermano, quizás su hermano, no sabemos, que vivía con su madrastra. Había abuso de dones, lo puedes leer en los capítulos 12 al 14. Había competencia entre ellos, que uno se creía más espiritual que el otro. Había mucho abuso, mucho pecado, mucha competencia, y incluso toda la iglesia llegó un momento donde rechazaron a Pablo, rechazaron al apóstol Pablo y comenzaron a escuchar a falsos maestros. Y cuando tú rechazas al que te trae el evangelio y abrazas a uno que te dice que la salvación es por obras, entonces te estás alejando de Dios, y eso es lo que hicieron los corintios. Entonces, algunas cosas que podemos ver solamente en esos primeros 2 versículos: el pecado persistente resulta en la disciplina eclesial. El líder que realmente es de Dios va a ejercer la disciplina eclesial cuando es necesario. Tercero, la disciplina eclesial es una de las cosas que Dios usa para purificar a su iglesia. Y otra cosa que no está ahí, pero lo enseña la Biblia en Mateo 18, es que Jesús apoya a la iglesia que ejerce la disciplina. Jesús apoya a la iglesia que ejerce la disciplina. En Mateo 18, 18 al 20, cuando Jesús dice, si hay 2 o 3 juntos en mi nombre, yo estoy ahí con ellos. Él está hablando en el contexto de la disciplina. Cuando hay una iglesia que está disciplinando a sus miembros, entonces yo estoy ahí con ellos apoyando ese proceso. ¿Por qué? Porque Él es celoso. Él es celoso por la pureza de la iglesia. ¿Se acuerdan cuando Jesús tumbó las mesas y sacó el chigote y comenzó a correr a todos? Jesús es celoso por la pureza de su iglesia. ¿Okay? Versículo 3. Aquí hay otra razón por la cual Pablo quería asegurarse que iba a disciplinar esta vez y que no iba a ser indulgente. Indulgente significa como descansar, no actuar. Versículo 3. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. En otras palabras, ustedes están criticándome que no hay el poder de Dios en mi vida, que Cristo no habla poderosamente, que no trabaja poderosamente por medio de mi vida. ¿Ok? Pero ahora van a ver que sí va a ser poderoso Cristo. Si están buscando una prueba, les voy a mostrar una prueba que Dios va a actuar. ¿Ok? Entonces ellos tenían esa costumbre, porque ya estaban escuchando a los falsos maestros, de retar su autoridad. Versículo 4. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. En otras palabras, si nosotros mostramos alguna debilidad en no ejercer
la disciplina o en ser humildes, pues Jesucristo también demostró debilidad en su crucifixión, pero Él tiene poder y nosotros vamos a mostrarles ese poder cuando lleguemos. Entonces, básicamente les está amenazando con disciplina y con mostrarles que en realidad sí es un apóstol. Y no sé si Pablo caminaría por esa puerta diciendo: yo voy a ejercer disciplina teniendo el llamado de Cristo a ser un apóstol y los dones. Yo no quisiera jugar con él. Okay. Ahora en el versículo 5 va a comenzar a hablar de este tema de examinar tu vida. Y lo que básicamente él va a hacer es, él les va a reversar los roles. Ellos siempre están juzgando, buscando prueba, examinando a ver si está bien, a poco está mal Pablo, y no tiene poder, y no habla fuerte, y son muy poquitas personas que ministran, y los falsos maestros tienen más. Entonces ellos siempre están haciendo eso con él, pero ahora él va a reversar los roles, y en vez de ustedes ponerme a mí a la prueba, examinarme a mí, escuchen lo que ustedes deben hacer. Ahora les dice Pablo, versículo 5. Dice en el versículo 5: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. En otras palabras, ustedes están siempre tratando de ver si yo tengo la autoridad, si yo soy un hombre de Dios. Me ponen a la prueba, me retan, me examinan. ¿Saben qué? ¿Por qué no se examinan ustedes? ¿Por qué no se ponen a la prueba ustedes? ¿Verdad? Aquí en el versículo 5, la palabra vosotros o ustedes se usa 3 veces. Ahí es donde puedes ver cómo Dios enfatiza las cosas. Examinaos, examínense vosotros, a vosotros mismos, si es que estás en la fe, si en realidad eres hombre o mujer de Dios. Probaos a vosotros mismos 3 veces. Examínense ustedes, a ustedes. Si estás en la fe, pongan a la prueba ustedes a sí mismos. ¿Okay? Si es que les gusta examinar, si es que les gusta retar, ¿por qué no pónganse a ustedes mismos en ese lugar? Y esto a mí me sirve mucho más, porque no sé ustedes, pero a veces las críticas surgen en mi mente, en mi corazón. Yo me pongo a pensar en lo que personas están haciendo mal, y aquí el Señor me dice: tú no puedes vivir así. Si tú quieres examinar a alguien, si tú quieres poner a la prueba a alguien, comienza con tu propia vida. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo que no debemos ser criticones? Y dice: primero saca la viga de tu ojo y después vas a poder ver claramente para sacar la astilla que está en el ojo de tu hermano. Entonces, examinarnos a nosotros mismos primero, antes de estar buscando problemas en otras vidas, en otros líderes. Es algo que Jesús ya nos enseñó antes que Pablo tocó este tema. ¿Okay? La palabra examinaos, aquí en el versículo 5, habla de poner a la prueba, probar, tratar, hacer una intención para distinguir si algo es de una manera o no. ¿Okay? ¿Y qué es lo que Pablo les dice que deben de probar, que deben poner a la prueba? Versículo 5. ¿Qué es lo que ellos deben poner a la prueba? Si están en ¿qué? ¿En Corintio? Si estás en la fe. Pruébense, examínense. Si ustedes están en la fe, es mucho más lógico examinar tu propia vida que estar examinando mi vida. Es mucho más importante que ustedes se aseguren que están en la fe, que estén tratando de buscar pruebas y el poder de Dios en mi vida. Eso es lo más importante. Aquí la palabra probar habla de juzgar o determinar si algo es verdadero o no. ¿Ok? ¿Y qué es lo que vamos a encontrar verdadero? Si somos verdaderamente aprobados por Dios. ¿Okay? Ponernos a la prueba
nos va a mostrar a nosotros mismos si somos aprobados por Dios. Pablo dice, ustedes, pónganse a la prueba. Ya déjense de probarme a mí. No que no debemos examinar lo que dicen los maestros, claro que sí. Pero como les digo, la vida tiene que tener un balance, un equilibrio. También tenemos que probar nosotros mismos. No podemos solamente estar escuchando bonitas prédicas del amor de Dios y de la salvación únicamente por fe y somos aceptos y nadie nos puede sacar del hueco de su mano. Todo eso es bonito, es importante, pero tiene que haber un equilibrio en nuestras vidas. ¿Okay? Tenemos que investigar la veracidad de nuestra propia profesión. Entonces, la razón que este pasaje está aquí es porque ellos tenían que hacerlo, pero porque todo cristiano necesita hacerlo, ¿verdad? Todos. La Biblia en ningún lugar enseña que debemos asumir o presumir que somos creyentes simplemente por causa de una profesión. ¿Okay? No estoy diciendo que la Biblia no dice que debemos considerarnos como cristianos. Sí, debemos considerarnos como cristianos si es que pasamos la prueba. Pero simplemente por una declaración, por algo que dijimos en algún momento, eso en sí no demuestra si nuestra salvación es verdadera. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos. Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces podemos considerarnos cristianos si estamos viviendo en la voluntad de nuestro Padre. Entonces, hay algo interesante en este versículo 5. Dice, examinaos ¿a quién? A vosotros mismos. En otras palabras, nadie puede decirte en una manera 100% sí, 100% no, eres o no eres creyente. Es algo que tú tienes el llamado. Yo tengo el llamado de examinar en mi propia vida. Ahora yo sé que la Biblia dice los conocerás por sus frutos, pero si hay malos frutos en mi vida y yo los estoy mostrando, entonces yo me arrepiento. Entonces si hay un arrepentimiento genuino, entonces yo me estoy examinando a mí mismo. El punto es, nadie más puede examinar tu vida en realidad si no eres tú. ¿Okay? Entonces, puede haber pruebas que te pueden decir si eres un hijo de Dios, hija de Dios, y la respuesta es sí. Y puedes comenzar en Mateo 5 para ver algunas de esas pruebas. ¿Por qué predicó Jesús este sermón en Mateo 5 al 7? El sermón del monte. Porque cuando él llegó a Israel, todo el pueblo pensaba que los fariseos eran creyentes. Los escribas y los sacerdotes y los doctores de la ley, los saduceos, toda la gente pensaba que ellos eran hombres de Dios, ¿okay? Modelos para seguir. Pero no era cierto. Ellos no eran hombres de Dios. Eran personas que tenían una fe externa. ¿Okay? Sus corazones no estaban entregados a Dios y lo demostraban a Dios por la lujuria, por licencia, la lust que estaba en sus corazones. Entonces Jesús, cuando llega, Mateo 5:20, les dice que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. ¿Okay? Si la vida que tú vives, tú piensas que eres creyente y es como la de los escribas y fariseos, entonces no vas a entrar. Recordemos, hermanos, que no se está predicando esta noche que la salvación es por obras. ¿Okay? La salvación es por obras, tú la puedes ganar. No hay nada que podemos hacer humanamente para obtenerla. La salvación es gratuita
para la persona que reconoce que es pecado y le pide perdón a Dios y pone su fe en Jesucristo que murió por él o por ella en la cruz. Okay. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él es el que pagó, Él es el que tomó tu lugar y resucitó el tercer día para que tengas la seguridad que lo que Él decía era verdad. Okay. La religión no te salva, buenas obras, ser buena persona, nada más fe en Cristo Jesús. Okay. Ahora, sin embargo, esa profesión de fe tiene que ser examinada. Okay. Y no hay ningún predicador que te está haciendo un favor en no decirte eso. Okay. No estamos haciéndole ningún favor a nadie si no hablamos de este tema, porque si no, esa predicación no tiene balance. Entonces aquí les van algunas pruebas. Okay. Mateo 5, del versículo 1 al 9, nos da muchas pruebas. Y todas las pruebas que voy a mencionar al principio se pueden poner en la lista de pruebas de un corazón transformado. ¿Cómo es que sabes si tienes un corazón transformado? Número 1, esa es una de las maneras que sabes que tienes un corazón transformado. Un quebrantamiento continuo sobre tu propio pecado. Una actitud hacia tu pecado que tú aborreces. ¿Okay? ¿De dónde sacas eso? Versículo 3. Bienaventurados los que, los pobres en espíritu, los que reconocen la pobreza de su vida espiritual, los que saben que están en bancarrota espiritual ante Dios y no tienen nada bueno que ofrecerle a Dios. Bienaventurados son, dichosos son los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Entonces, una persona que reconoce su condición espiritual, la aborrece, pero también le da tristeza. El Señor dice, bienaventurado eres, yo te voy a consolar, ¿verdad? Ese es punto número 1, un quebrantamiento continuo sobre tu propio pecado. ¿Cómo reaccionas tú cuando mientes, cuando te enojas, cuando no te sometes a la palabra de Dios, cuando engañas o dices malas palabras, o le faltas el respeto a alguien, o hablas mal de alguien atrás de sus espaldas? Hay personas que no les afecta. La Biblia dice que eso es blasfemar. Hay blasfemar contra Dios, pero también hay blasfemar contra las personas. Y ahorita no les puedo mostrar el versículo, pero hablar mal de las personas atrás de sus espaldas es un pecado. ¿Cómo te sientes cuando no oras? O cuando hay una pereza espiritual en tu vida, cuando entretienes pensamientos de pecado o reconoces alguna forma de idolatría en tu vida. ¿Es como nada o es como, Señor, I'm sorry Lord, no quiero ser así, no quiero vivir así, perdóname, ayúdame? ¿Verdad? Eso es muy importante. Okay. Eso demuestra un corazón transformado. El hecho de que, número 1, tienes un quebrantamiento continuo sobre tu propio pecado. Número 2, en el versículo 6 podemos ver que un deseo de vivir una vida justa, un deseo de vivir una vida recta, righteous. Versículo 6, bienaventurados los que tienen ¿qué? Hambre y sed de justicia. Tienes un deseo que es como un hambre, como una sed de vivir rectamente. Ya estás quebrantado por un lado, pero por el otro lado ahora quieres vivir de una manera que en realidad le agrada a Dios. Y dice, porque ellos serán saciados. Al Señor
le toca eso a su corazón y él dice, yo voy a satisfacer ese deseo tuyo. ¿Y cómo lo hace? Por medio de la obra del Espíritu en nuestras vidas. ¿Okay? No tengamos la actitud que tienen muchas personas. Pues nadie es perfecto. Un cristiano sabe que nadie es perfecto, pero no está poniendo pretextos, está diciendo, Señor, quiero mejorar, quiero ser más como Jesús, en toda área de mi vida. Esto dice Jesús que caracteriza su vida. Bienaventurado, dichoso, bendito eres, hijo, hija, cuando tienes hambre y sed de justicia. En los versículos 7 al 9 hay otras demostraciones de un corazón transformado. Este va a ser 3, 4 y 5. 3, una vida de misericordia hacia los demás. Versículo 7 dice, bienaventurados los quienes, los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Luego, número 4, un limpio corazón. Eso no habla de una perfección, eso habla de una vida de integridad. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Sí, hay personas que caminan en integridad en este mundo. Y Dios dice, bendito eres, dichoso eres. Y 5, un deseo de hacer paz. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, una persona que es salva tiene un deseo de hacer paz, no de fomentar el odio. Okay. Un deseo de hacer paz. La prueba principal en todas las escrituras, si una persona está en la fe, creo que todos ustedes saben esto, es una vida de obediencia a sus mandamientos. Una vida de obediencia a sus mandamientos. Una vida que está procurando cada día, aunque falla, de ser obediente a sus mandamientos. Primero de Juan 2 dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Eso no está hablando de una persona que 100% perfectamente guarda sus mandamientos. Está hablando de una persona que como hábito, como estilo de su vida, busca guardar sus mandamientos. Cuando falla, reconoce que falla, pero eso no significa que no eres una persona que no guarda sus mandamientos, significa que todavía estás en ese cuerpo de pecado, pero te levantas, te subes otra vez al caballo y sigues adelante. Santiago 1:22, sed hacedores de la palabra, no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Santiago 1:25, el que mira atentamente a la ley perfecta, a la ley de libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, an effectual doer, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, esa es la evidencia principal, una vida de obediencia a sus mandamientos. 7. Continuar en la condición en la cual creíste. Continuar en la condición en la cual creíste. Yo sé que desde que creímos hemos tenido altas y bajas. ¿Ok? Altas y bajas. Pero si tú estás hoy al pie de la cruz, entonces estás en un buen lugar. En Hebreos 3:12 dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Tenemos que no solamente comenzar bien, pero terminar bien. ¿Te das cuenta que nunca la evidencia es la oración que hiciste en el 1999? Nunca esa es la evidencia.
es que permaneces en su palabra. En Juan 8:31, Jesús dice que si continuáis en mi palabra, entonces seréis mis discípulos. Entonces, continuar en la palabra. 8, o continuar en la condición en la cual creíste. 8, una vida de servicio a Dios. Una vida de servicio a Dios. En 1 Corintios 3:10, Pablo hace una warning, una amonestación. Dice, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto, yo puse el fundamento, otro edifica sobre él, pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. En otras palabras, yo prediqué a las iglesias, yo puse un fundamento, pero cada uno tenga cuidado cómo está edificando sobre el fundamento del Evangelio, de Cristo. Entonces, Dios, ahí puedes ver, asume que tú vas a contribuir, tú vas a servir, tú vas a ejercer tu don en la iglesia para que el pueblo de Dios se levante. Entonces, esa vida de servicio es una evidencia que eres un hijo o una hija de Dios. Y yo sé que muchos de ustedes conocen a personas que no están sirviendo. Puede ser que nosotros seamos uno que no está sirviendo. Busquemos hacer algo. Si no conoces tu don, haz algo, lo que sea, aunque sea recoger un papelito para mostrarle a Dios, yo no solamente quiero los beneficios, yo quiero servirte, yo quiero honrarte. En Mateo 25, ustedes saben la parábola de los talentos, que viene un hombre y encomienda talentos a cada uno de sus siervos, hagan negocio hasta que yo regrese, y cuando regrese pide cuentas, y el que tenía 5 lo duplicó, el que tenía 2 lo duplicó, el que tenía 1 dijo, aquí está tu 1. Y el Señor le dijo, siervo inútil y flojo, por lo menos lo hubieras puesto en el banco. Tenemos que hacer algo con los dones que Dios nos da. No podemos hacer nada, no podemos hacer pretexto. ¿Y qué es lo que le pasó al que no hizo nada? Vean, Mateo 25. Lo mandó al infierno. Lo mandó al infierno. Número 9, otra prueba. El abandonamiento de la vieja vida. El abandonamiento de la vieja vida pecaminosa, vamos a decir. Eso es algo muy importante. Quebrar con la vieja vida de pecado que vivíamos. 1 Corintios 6:9. ¿No sabes que los injustos no van a heredar el reino de Dios? No te dejes engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los efeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais. Eran. This is what you were. Algunos de vosotros. Pero fuisteis lavados, fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. ¿Significa que somos perfectos? No, pero somos diferentes. Somos, la diferencia de día y de noche, que hemos sido lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, si hay rastros de la vieja vida, acaba con esos pecados por los cuales Cristo murió. Número 10, amor hacia otros creyentes. Amor hacia otros creyentes. Un verdadero creyente, Dios le pone un amor hacia otros creyentes. Quiere amarlos. 1 Juan 3:10. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano.
Primero de Juan 5, versículo 1. Todo aquel que cree en Jesús, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. Número 11. Ser generoso hacia Dios. Ser generoso hacia Dios. Okay. Una persona que conoce a Dios va a querer darle a Dios. Los que no querían ser generosos con Dios eran los fariseos y los escribas. Y Jesús les dice: no acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde los ladrones penetran y roban. No dice que no puedes comprar una casa, un carro o tener un savings account, pero cuando todo lo que uno hace es acumular y almacenar y no es generoso, entonces eso habla de su corazón, porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, pero si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, cuán grande no será la oscuridad. Entonces, no son las únicas pruebas, ya les di 11, hay otras. Testificar, ¿verdad?, acerca de Cristo, llevar fruto. El punto es que debemos usar estas pruebas, y si estamos fallando, podemos pedirle a Dios: Dios, ayúdame en esta área, y el Señor te va a ayudar, y el Señor te va a fortalecer. ¿Y qué va a resultar de eso? Gozo. Gozo. Y si reconoces que no eres salvo, entonces vas a pedirle perdón. Aunque tengas 20, 30 años en la iglesia, vas a pedir perdón y vas a ser salvo. ¿Y qué va a ser el resultado? Gozo. Gozo. Entonces no hay nada que uno pierde examinando su vida. Es entre tú y Dios. Versículo 5, para terminar. Algo que es muy bello aquí. Miren cómo lo dice. Les acaba de decir que se examinen para que sepan si están en la fe, que prueben a sus propias vidas. Y dice: ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estén reprobados? Dice: ¿no reconoces tu propia vida que Jesucristo está en vosotros, a menos no sea que haya sido rechazado? En otras palabras, la manera que Él se los dice, no les dice: ¿a poco no sabes que son una bola de pecadores? No les habla así. No les dice: ¿o no sabes que ustedes son unos malvados, inicuos, pecadores, buenos para nada? No les habla así. Él tenía un balance, incluso cómo Él exhortaba a la gente a examinarse. Dice: ¿no reconoces a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Era una manera muy positiva. No reconoces que Cristo está en ustedes, no sea que haya sido rechazado, pero no reconoces que Dios está en ustedes. Entonces, lo que Él está usando es un santo optimismo. Es una manera positiva de animarles a que se examinen. Hay a veces personas en el púlpito que dicen: pues nadie es salvo, nadie quiere servir, y todos vienen tarde y no quieren dar. Esa no es una manera de hablar con las personas. ¿Eso qué es lo que produce? Esa negatividad solamente produce desánimo. Uno no quiere estar escuchando: es que nadie viene, es que nadie da, que tú no haces esto. Pablo no era así. Jesús no era así. ¿Okay? ¿No reconoces a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? No sea que
no fuera que sea reprobado o rechazado. Entonces debemos tener ese optimismo, debemos animar, tener balance, pero de una manera optimista y positiva con la gente. Sí, tenemos que examinar nuestras vidas, porque ¿qué tal si Cristo no está en nosotros? Necesitamos hacer el cambio, arrepentirnos en ese mismo día. Pero quiero que vean la actitud de Pablo, era muy como la de Jesús. Versículo 6, mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Nosotros estamos dándoles el beneficio de la duda. Y estamos preguntando, ¿no sabes que Cristo está en ustedes? Esperamos que ustedes también reconozcan de nosotros, que nos hagan esa misma cortesía, que reconozcan que nosotros no estamos reprobados. We're not reprobate. Nosotros no hemos sido rechazados por el Señor, ¿verdad? Nosotros tenemos un santo optimismo para ustedes, pero ténganlo también para nosotros. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis. No para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Lo único que les pedimos es que no hagan el mal. Y no es para que nosotros nos miremos como unos super apóstoles, pero para que hagas lo bueno, para que honres a Dios, ¿verdad? Entonces, si usted está aquí y usted conoce a Cristo, haz la prueba. Quizás ya estás haciendo la prueba durante este sermón. ¡Qué bello! La Biblia dice que si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Y si no conoces a Cristo, pues estás aquí o en las redes sociales y no conoces a Cristo, pídele perdón y pon tu fe en Él como tu Señor y Salvador. Amén. Padre, gracias te damos por esta exhortación, gracias te damos por el balance que quieres que tengamos en nuestras vidas, gracias te damos por la positividad con la cual vienen estas palabras, y te rogamos, Padre, que nosotros pasemos la prueba, cosa que es entre usted y nosotros, Señor. Te adoramos, bendice el resto de esta noche, nuestra oración en el nombre de Jesús. Hagamos dos grupos de oración y usamos los últimos 25 minutos que tenemos en oración. Por favor, oremos por la santidad de nuestra iglesia y que honremos a Dios y que podamos tener una iglesia que quiera agradar a Cristo y que está alcanzando su comunidad.